Imagina por un momento que la vida que conoces, la identidad con la que te defines y la historia que crees estar viviendo, no son más que un fragmento de algo mucho más grande. Algo que no se limita a este instante, ni a este cuerpo, ni siquiera a este tiempo. Ahora piensa en la sensación de déjà vu, en esos momentos en los que crees haber estado en un lugar antes, a pesar de saber que jamás habías puesto un pie allí. O en los sueños que parecen tan vívidos que, al despertar, por un instante no sabes en qué realidad te encuentras. ¿Y si esos no fueran simples fallos de la mente? ¿Y si fueran destellos de otras vidas, otras experiencias, otras realidades que están ocurriendo simultáneamente? Nuestra percepción del tiempo es lineal. Nos han enseñado a pensar que el pasado quedó atrás, que el presente es lo único real y que el futuro está por escribirse. Pero, ¿y si esta concepción del tiempo no es más que una ilusión? ¿Y si, desde una perspectiva más elevada, el tiempo no transcurriera en línea recta, sino en múltiples direcciones a la vez? Las antiguas tradiciones espirituales han hablado durante siglos de que la realidad en la que vivimos no es más que una capa dentro de una vasta red de existencia. En la filosofía hindú, por ejemplo, se dice que el alma es atemporal, que experimenta la vida en diferentes formas y dimensiones simultáneamente. En algunas corrientes del budismo, se cree que la conciencia no está confinada a un solo ser ni a una sola línea de tiempo, sino que fluye como un río con múltiples afluentes, cada uno experimentando una realidad distinta. Pero esto no es solo una cuestión de filosofía o religión. Incluso en la ciencia moderna, la idea de que el tiempo es relativo ha sido probada una y otra vez. La física cuántica nos muestra que la materia puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada, lo que sugiere que nuestra propia percepción es la que limita lo que creemos real. Si la materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿por qué no nuestra conciencia? Y aquí es donde surge una de las preguntas más inquietantes. Si el tiempo no es una línea, sino un entramado de realidades simultáneas, ¿es posible que una misma alma pueda estar viviendo múltiples vidas en distintos tiempos a la vez? Podría ser que, en este mismo instante, otra versión de ti esté experimentando una existencia completamente diferente en otro siglo, en otro mundo, en otro cuerpo. Es difícil de imaginar, pero hay personas que afirman haber tenido vislumbres de otras vidas que no pertenecen a su pasado, sino a un presente paralelo. Historias de individuos que, bajo regresión hipnótica, han descrito con precisión lugares y eventos que jamás habían conocido en su vida consciente. Experiencias de personas que aseguran recordar fragmentos de una existencia que transcurre en otro tiempo, como si una parte de su conciencia estuviera conectada con algo más grande, algo que se extiende más allá de las barreras del tiempo. Si esto fuera cierto, significaría que nuestra identidad no está confinada a una sola historia, sino que somos expresiones múltiples de una misma esencia. Significaría que cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos y cada pensamiento que cruzamos en nuestra mente podrían estar resonando en otros planos de existencia, influyendo en otras versiones de nosotros mismos de maneras que aún no comprendemos. La idea de que el alma pueda vivir múltiples vidas simultáneamente no solo desafía nuestra noción del tiempo, sino también nuestra comprensión de lo que realmente somos. Nos hace preguntarnos si nuestra existencia es algo más que esta frágil realidad en la que estamos inmersos. Nos obliga a replantearnos la naturaleza de la conciencia y a cuestionar si, en este mismo momento, hay otras versiones de nosotros explorando caminos que nunca tomamos, enfrentando desafíos que nunca experimentamos y sintiendo emociones que nunca llegamos a conocer. Si todo esto es posible, si realmente el alma puede fragmentarse en múltiples experiencias en distintas líneas temporales, entonces la pregunta no es si estamos viviendo solo una vida. La verdadera pregunta es, ¿qué significado tiene cada una de estas vidas dentro del gran tapiz de nuestra existencia? Nos enseñaron a ver el tiempo como una flecha, como una sucesión de momentos que van del pasado al futuro, sin posibilidad de retroceso ni alteración. Desde que nacemos, nos sumergimos en la idea de que vivimos en una única línea temporal, que cada instante que pasa se pierde en el olvido del pasado y que el futuro solo llega cuando el presente se desvanece. Pero, ¿y si el tiempo no funcionara de esa manera? ¿Y si la linealidad del tiempo fuera solo una construcción de nuestra mente, una ilusión creada por nuestra percepción limitada? La física moderna ha desafiado esta visión durante décadas. La teoría de la relatividad de Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto, que puede expandirse o contraerse dependiendo de la velocidad a la que nos movamos.
Un astronauta que viajara cerca de la velocidad de la luz regresaría a la Tierra después de solo unos años para él, pero descubriría que en su planeta han pasado siglos. Esto ya es suficiente para darnos cuenta de que el tiempo no es la constante rígida que imaginamos. Pero la física cuántica va aún más lejos. En los laboratorios, los científicos han observado partículas que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que alguien las observa, colapsando su existencia en una sola realidad. Este fenómeno, conocido como superposición cuántica, sugiere que lo que percibimos como realidad podría ser solo una de muchas posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. ¿Y si nuestras vidas funcionaran de manera similar? ¿Y si la conciencia no estuviera atada a una sola línea de tiempo, sino que existiera en múltiples estados simultáneamente? Desde una perspectiva espiritual, esta idea no es nueva. Muchas tradiciones antiguas han hablado del tiempo como algo cíclico, interconectado, no lineal. En la filosofía védica, el tiempo es descrito como una vasta red en la que todas las experiencias están ocurriendo a la vez, pero nuestra percepción nos hace experimentarlas de forma fragmentada. El concepto del eterno ahora, presente en el budismo y en diversas corrientes místicas, sugiere que el pasado, el presente y el futuro no son más que diferentes aspectos de una misma totalidad. Si esto es cierto, entonces la existencia de vidas simultáneas no solo es posible, sino que podría ser la norma en un nivel superior de conciencia. Tal vez, en este momento, nuestra alma no esté confinada a esta única experiencia, sino que esté explorando múltiples caminos en diferentes líneas temporales. Tal vez la razón por la que a veces sentimos una atracción inexplicable hacia ciertos lugares, o una conexión inmediata con personas que apenas conocemos, es porque, en otra realidad, en otra versión de la existencia, ya hemos estado allí, ya hemos conocido a esas personas. Algunas corrientes esotéricas sostienen que la conciencia no solo trasciende el tiempo, sino que también lo moldea. En la hipnosis regresiva, hay testimonios de personas que han revivido recuerdos no solo de vidas pasadas, sino también de existencias paralelas. Personas que, bajo estados profundos de trance, han descrito vidas que transcurren en épocas que no pueden situarse dentro de una progresión lineal. Algunas de estas experiencias sugieren que el alma podría estar aprendiendo simultáneamente a través de múltiples encarnaciones, como si cada vida fuera una pieza de un gran rompecabezas existencial. Si el tiempo no es una línea, sino una vasta red de posibilidades, entonces cada decisión que tomamos aquí podría estar resonando en otras realidades, afectando de formas invisibles las experiencias de otras versiones de nosotros mismos. Quizá en otra línea temporal, en este preciso instante, estás tomando un camino que en esta vida decidiste no seguir. Quizá las dudas que a veces nos atormentan, esas preguntas sin respuesta sobre lo que pudo haber sido, no sean solo el producto de nuestra imaginación, sino ecos de realidades paralelas en las que estamos viviendo las consecuencias de decisiones distintas. La pregunta entonces no es solo si el alma puede habitar múltiples cuerpos en distintos tiempos, sino si nosotros, en este preciso momento, estamos conectados con versiones de nosotros mismos que viven otras realidades. Si el tiempo es una ilusión, ¿qué nos impide creer que lo que percibimos como una vida única es, en realidad, una de muchas historias que nuestra conciencia está explorando a la vez? Y si eso es cierto, ¿qué significado tiene cada una de nuestras decisiones? ¿Cómo influye lo que somos aquí en lo que podríamos ser en otro lugar, en otro tiempo, en otro cuerpo? ¿Hasta qué punto la conciencia es un reflejo de todas nuestras existencias combinadas, tejidas en un entramado que aún no podemos comprender? Si el tiempo no es lineal y si la realidad puede manifestarse en múltiples dimensiones simultáneamente, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué es realmente el alma? ¿Es una entidad única, confinada a una sola existencia, o es parte de algo mucho más grande, algo que trasciende los límites de lo que podemos comprender? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado definir el alma. Algunas tradiciones la han concebido como una chispa divina, una esencia inmortal que viaja de vida en vida acumulando experiencias. Otras la han descrito como una emanación de una conciencia superior, un hilo dentro de un tejido infinito de existencia. Y luego están aquellas enseñanzas que sugieren que el alma no es un ente individual, sino una proyección de algo mucho más vasto, algo que podría estar experimentándose a sí mismo en múltiples formas al mismo tiempo. Imagina una gota de agua. A simple vista, parece ser un elemento único, distinto, separado de todo lo demás. Pero si la viéramos desde una perspectiva mayor,
comprenderíamos que esa gota no es algo aislado, sino parte del océano. Forma parte de un todo más grande, y aunque en algún momento parezca moverse de manera independiente, su esencia siempre ha sido y será el agua, fusionada con millones de otras gotas en un flujo interminable. Así podría ser el alma. No una entidad única, fija y separada, sino una extensión de una conciencia mayor que se despliega en múltiples experiencias, en distintos tiempos, en distintas realidades. Las antiguas tradiciones espirituales han hablado de esta posibilidad de diversas maneras. En el hinduismo, se habla del concepto de la superalma, una esencia universal de la que todas las almas individuales son expresiones momentáneas. En el budismo, se dice que la individualidad es una ilusión, que lo que llamamos yo es solo una construcción temporal dentro de un flujo de conciencia mayor. En la mística sufí, el alma es vista como una partícula de la luz divina, una chispa que, aunque parece separada, sigue formando parte del fuego primordial. Pero si esto es cierto, si el alma no es un ente individual sino una manifestación de algo mayor, ¿qué significa esto para la posibilidad de vivir múltiples vidas simultáneamente? Si el alma es solo un fragmento de una conciencia expandida, entonces no hay razón para que su experiencia se limite a una sola existencia. Del mismo modo que un rayo de luz puede dividirse en múltiples colores al pasar por un prisma, la conciencia podría estar proyectándose en diversas direcciones al mismo tiempo, explorando diferentes caminos, viviendo distintas historias en paralelo. Esta idea explicaría muchas de las experiencias inexplicables que han sido reportadas a lo largo de la historia. Las conexiones inmediatas con personas que nunca antes habíamos visto, como si de alguna manera ya nos conociéramos. Las sensaciones de haber vivido situaciones antes, no en un pasado lejano, sino en un presente que no pertenece a nuestra realidad consciente. Las experiencias cercanas a la muerte en las que las personas aseguran haber sentido que su conciencia se expandía más allá del tiempo, percibiendo múltiples vidas a la vez, como si todas fueran parte de un mismo flujo. Algunos investigadores del fenómeno de la reencarnación han encontrado patrones en regresiones hipnóticas que sugieren que el alma no solo experimenta una vida tras otra, sino que puede estar habitando múltiples cuerpos en diferentes épocas al mismo tiempo. Individuos que, al ser guiados en estados profundos de trance, han relatado vidas que no siguen una progresión lineal, sino que parecen desarrollarse de manera simultánea. Algunos han descrito la experiencia de despertar en otra realidad, solo para darse cuenta de que allí también tienen una identidad, una historia, una existencia que transcurre paralela a la suya. Si esto es cierto, entonces la identidad que creemos poseer es solo una de muchas expresiones de nuestra conciencia. La historia que contamos sobre nosotros mismos es solo una narrativa entre muchas otras que podrían estar desarrollándose en este mismo instante. Y si el alma es capaz de dividirse en múltiples experiencias, entonces cada uno de nosotros no es una entidad aislada, sino una manifestación de algo mucho más grande, algo que está explorando el universo a través de incontables formas, en incontables momentos. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la conciencia puede existir en múltiples realidades simultáneamente, ¿qué significa realmente ser yo? ¿Somos la totalidad de todas nuestras experiencias combinadas? ¿O solo una de las muchas versiones de una misma esencia infinita? Si la identidad es solo una ilusión, si lo que llamamos alma no es más que una proyección de una conciencia mayor, entonces la vida misma es un juego de espejos en el que cada reflejo es una expresión de una única luz. Y si esto es así, si realmente estamos viviendo múltiples vidas en distintos tiempos, entonces tal vez, en este mismo momento, otra versión de nosotros está formulándose estas mismas preguntas, buscando las mismas respuestas, en un mundo que quizás nunca lleguemos a conocer. Si el alma puede expandirse más allá del tiempo y fragmentarse en múltiples experiencias simultáneas, entonces la evidencia de esta posibilidad no debería estar fuera de nuestro alcance. A lo largo de la historia, han existido relatos de personas que aseguran haber vivido experiencias que desafían la noción lineal del tiempo. Casos que, bajo hipnosis, en estados de meditación profunda o en experiencias cercanas a la muerte, han revelado algo inquietante: la sensación de estar viviendo múltiples vidas al mismo tiempo. Uno de los estudios más intrigantes proviene de la hipnosis regresiva, una práctica en la que se guía a una persona hacia un estado alterado de conciencia para acceder a recuerdos de lo que se presume son vidas pasadas. En algunos de estos casos, los sujetos no solo relatan recuerdos de un tiempo específico, sino que describen realidades que parecen estar ocurriendo en paralelo.
Personas que, al ser inducidas a recordar una vida pasada, comienzan a hablar de otra experiencia que ocurre en una época diferente, sin que ninguna de ellas parezca haber concluido. Algunos testimonios narran la sensación de desdoblamiento, como si la conciencia pudiera saltar de una existencia a otra, percibiendo fragmentos de ambas al mismo tiempo. Un caso documentado habla de una mujer que, bajo hipnosis, comenzó a describir su vida en la Francia medieval con detalles precisos, pero de repente, su relato cambió y comenzó a hablar como si fuera un hombre viviendo en una sociedad futurista. Al preguntarle qué estaba ocurriendo, respondió con claridad: ambas vidas están sucediendo en este instante. No hay pasado ni futuro. Solo estoy en diferentes lugares a la vez. Otro caso, estudiado por terapeutas de regresión, es el de un hombre que en una sesión relató la vida de un monje tibetano del siglo XVII. Sin embargo, en el transcurso de la sesión, comenzó a experimentar la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial. No como si una vida hubiera sucedido después de la otra, sino como si ambas estuvieran desarrollándose simultáneamente. Cuando el terapeuta intentó guiarlo a una sola experiencia, el hombre respondió: ambas son yo. No puedo elegir solo una. Este tipo de testimonios han llevado a algunos investigadores a cuestionar la verdadera naturaleza del tiempo y de la conciencia. Si el alma no está limitada por la linealidad del tiempo, ¿podría ser que nuestras experiencias no sean más que puntos de enfoque dentro de un campo infinito de realidades? En experiencias cercanas a la muerte, algunas personas han reportado sensaciones que parecen reforzar esta teoría. Relatos de individuos que han sentido como su conciencia se expandía más allá del cuerpo físico, alcanzando una percepción en la que podían experimentar múltiples momentos al mismo tiempo. Algunos describen haber visto diferentes versiones de sí mismos, como si estuvieran presenciando simultáneamente todas las vidas que han vivido o que están viviendo en distintos planos. Dolores Cannon, una de las investigadoras más influyentes en el campo de la hipnosis regresiva, recopiló numerosos testimonios que parecían confirmar esta idea. En varias de sus sesiones, sus pacientes no solo describían vidas pasadas, sino que aseguraban estar conectados con diferentes versiones de sí mismos en otros tiempos. Algunos hablaban de sentir emociones que no correspondían a su presente, como si estuvieran percibiendo lo que otra parte de su conciencia estaba experimentando en otra realidad. Si estos relatos son ciertos, entonces la reencarnación no es un proceso secuencial, sino un fenómeno multidimensional. Tal vez no estemos viviendo una sola vida tras otra, sino explorando múltiples caminos simultáneamente, como si nuestra conciencia estuviera participando en un juego cósmico en el que cada versión de nosotros contribuye a un entendimiento mayor. Esta idea explicaría muchas de las sensaciones inexplicables que experimentamos a lo largo de la vida. Tal vez la nostalgia por lugares que nunca hemos visitado sea un eco de una existencia que se desarrolla en otro tiempo. Tal vez las conexiones inmediatas con ciertas personas sean el reflejo de relaciones que ya existen en otra realidad. Tal vez la sensación de haber vivido algo antes no sea un recuerdo del pasado, sino una ventana a otra vida que estamos viviendo en este preciso momento. Si el alma realmente se fragmenta en múltiples realidades, entonces la pregunta no es solo qué vidas hemos vivido antes, sino cuántas estamos viviendo ahora. Y si esto es cierto, si en este mismo instante hay otra versión de ti experimentando una realidad completamente diferente, ¿qué significado tiene la existencia tal como la conocemos? ¿Somos realmente una sola persona, o somos el reflejo de muchas vidas entrelazadas en un entramado que aún no podemos comprender? Si el alma no es un ente único y separado, sino una expresión de una conciencia mayor que se despliega en múltiples experiencias, entonces nuestra identidad no es algo fijo ni absoluto. La idea de que somos un solo individuo viviendo una sola vida podría ser una simplificación de una realidad mucho más profunda y compleja. Tal vez, en este mismo momento, estamos habitando otras realidades, sintiendo otras emociones, experimentando otros caminos, sin siquiera ser conscientes de ello. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si realmente estamos viviendo múltiples vidas simultáneamente, ¿qué significado tiene cada una de ellas? ¿Estamos aprendiendo lecciones en diferentes líneas temporales que se complementan entre sí? ¿Podría ser que cada versión de nuestra existencia esté contribuyendo a una comprensión mayor, como si fuéramos piezas de un rompecabezas cósmico que, al final, encajan en una sola verdad? En diversas corrientes espirituales, se habla de la evolución del alma como un proceso de expansión de la conciencia.
Se dice que cada experiencia, cada vida, cada realidad es una oportunidad para adquirir entendimiento, para experimentar la dualidad, para descubrir quiénes somos en diferentes circunstancias. Si el alma puede habitar múltiples cuerpos y existir en diferentes planos al mismo tiempo, entonces tal vez lo que llamamos aprendizaje no ocurre de forma secuencial, sino simultánea. Algunas personas que han explorado estas ideas a través de la meditación profunda o estados de conciencia alterados han descrito la sensación de conectarse con otras versiones de sí mismos. Algunas han sentido emociones intensas que parecen provenir de una vida que no es la suya, como si estuvieran sintiendo el eco de una existencia paralela. Otras han relatado momentos de claridad en los que, por un instante, han percibido que son más que un solo ser en un solo tiempo. Si esto es cierto, entonces el significado de nuestra existencia no se limita a esta vida, ni siquiera a lo que consideramos nuestro destino individual. Tal vez lo que somos es una expresión de algo más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio, algo que está experimentándose a sí mismo en múltiples formas. Y si esto es así, entonces cada uno de nosotros no es solo un ser que busca respuestas, sino una manifestación de la misma conciencia universal explorándose a sí misma. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del propósito y la identidad. ¿Qué significa ser yo si mi conciencia está fragmentada en múltiples experiencias? ¿Cómo influye cada vida en las demás? ¿Es posible que nuestras decisiones en una realidad afecten a otras versiones de nosotros mismos? Y más allá de eso, si el alma realmente se despliega en múltiples realidades, ¿qué significa la muerte? Tal vez lo que percibimos como el final de una vida no sea más que el cierre de un capítulo dentro de una historia mucho más grande. Tal vez no desaparecemos, sino que nos reintegramos a esa conciencia mayor, desde donde continuamos explorando otras facetas de la existencia. La pregunta final que debemos hacernos no es solo si estamos viviendo múltiples vidas a la vez, sino qué hacemos con el conocimiento de esta posibilidad. Si la vida es un entramado de experiencias interconectadas, entonces cada momento tiene un significado mayor del que podemos comprender. Tal vez todo lo que vivimos, cada emoción, cada conexión, cada encuentro, forma parte de un plan que solo podemos ver desde una perspectiva más elevada. Si esto es cierto, si realmente el alma está experimentándose a sí misma en múltiples formas al mismo tiempo, entonces la realidad tal como la conocemos es solo un reflejo de algo mucho más vasto. Y si es así, ¿qué sentido tiene nuestra existencia dentro de ese inmenso tapiz de posibilidades? Somos solo viajeros dentro de un infinito mar de realidades, aprendiendo, explorando, despertando a la verdad de lo que realmente somos. Tal vez la respuesta no esté en buscar una verdad definitiva, sino en aceptar que la existencia es un misterio mucho más profundo de lo que imaginamos. Tal vez la clave no sea entenderlo todo, sino simplemente abrirnos a la posibilidad de que la vida es mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver.